Muy buenos días. Hoy, en el día 130, leeremos los capítulos 8, 9 y 10 del segundo libro de Crónicas. Comencemos. Después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Amat de Soba y la tomó, y edificó a Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Amat. Asimismo, reedificó a Bet-Horón, la de arriba, y a Bet-Horón, la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras, y a Baalat y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía. También todas las ciudades de los carros y la de las gentes de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio, y a todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos que no eran de Israel. Los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus oficiales y sus capitanes y comandantes de sus carros y su gente de a caballo. Y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año. Esto es, en las fiestas de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día. Asimismo, los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoros y todo negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Entonces Salomón fue a Esión-Geber y a Elod, a la costa del mar, en la tierra de Edom, porque Hiram le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón.
Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestrasalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: ¿verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría? Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto, y aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y dijo al rey, y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. También los siervos de Irán y los siervos de Salomón, que habían traído el oro de Ofir, trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió, más de lo que ella había traído al rey, Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 ciclos de oro labrado. Asimismo, 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 ciclos de oro, y los puso el rey en la casa del bosque de Líbano. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono, y brazos a uno y otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Irán, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente: alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mundos, todos los años.
Tuvo también Salomón 4.000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras y cedros como los cabrahigos de la Cefela en abundancia. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey, diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá.
Envió luego el rey Roboam a Adorán, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Ahora yo quiero invitarte a que reflexionemos y meditemos en estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 8 vemos cómo el rey Salomón establece la alabanza y le da la dirección a esta, colocando cada sacerdote, cada oficio en su lugar, dando los instrumentos, cada cosa en su día, y el rey Salomón inicia la obra y la termina y deja allí establecido la alabanza para Dios. Esto nos enseña cómo nosotros debemos iniciar todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos, pero debemos terminarlo y colocar cada cosa en su día. En especial, establecer la presencia de Dios en nuestro hogar, haciendo ese altar familiar diario. En el capítulo 9 nos habla de la reina de Saba, la cual visitó a Salomón y se asombró en gran manera al ver su grandeza y todo lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y esto a nosotros nos deja como enseñanza que lo que Dios nos da debe llevar a otras personas a reconocer el señorío de Dios y alabar a Dios por lo que nos ha dado. En este caso, con Salomón, la sabiduría que Dios le había dado. A todos nosotros Dios nos ha entregado un talento y es importante que podamos mostrar a otros la grandeza de Dios a través de ello. En el capítulo 10, ya muerto Salomón, le sucede Roboam su hijo, y Roboam escucha a los ancianos de la ciudad, quienes vienen haciéndole una petición como rey y diciéndole que por favor ablande el yugo que tiene. Y ante esto, lo que hace Roboam es decirle que esperen 3 días a que les dé respuesta. Él escucha el consejo de los más ancianos, quienes le dicen a él un consejo muy sabio y le dice que lleve al pueblo, que lo escuche, que los conduzca humanamente, que los oiga, que oiga sus palabras, que les sirva. Y él deja ese consejo de los ancianos y escucha el consejo de los más jóvenes, quien los digan a decirle que hable ásperamente al pueblo y que antes ponga más yugo sobre ellos. Desafortunadamente este rey escucha el consejo de los más jóvenes y así da como inicio a la ruptura del reino. Aquí Dios nos deja una enseñanza importante y es pensar qué consejo estamos siguiendo, qué consejo estamos atendiendo. La palabra de Dios nos dice que el mejor consejo se encuentra en su palabra, que escuchemos el consejo que Dios tiene para nosotros y no el consejo que esta sociedad quiere imponernos, no el consejo que este sistema quiere establecer sobre nuestra vida. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el consejo que sigues para tu vida? ¿Te estás dejando influenciar por el sistema o te estás dejando influenciar por la palabra de Dios? Feliz día y que Dios te bendiga.